buenas, gente de YouTube. Hoy, bueno, estaba entrenando y se me ha ocurrido hacer un vídeo, en este caso hablando de nuevo del monoplato. Como sabréis los que me seguís aquí en YouTube, como en Instagram y Twitter y demás, desde la temporada pasada llevo montando monoplato y bueno, yo os quería contar mi experiencia con él. No va a ser un vídeo típico, ¿no?, de los que se encuentran por ahí de las ventajas que tiene, porque bueno, de eso ya son de sobra conocidos. Se ha hablado mucho y creo que ese vídeo estaría de más. En este caso va a ser simplemente mi opinión personal por la experiencia que tengo con él y os voy a dar dos consejos básicos para la hora de decidir si ponerse o no un monoplato. Bueno, el monoplato, como bien sabréis, se empezó a utilizar, yo creo que en la temporada 2012 empezaron a probarlo los pros, y a partir de 2013 se empezó a comercializar para todo el mundo. Y a partir de ahí, de ese año de 2013, creo que ha tenido un auge, pues igual que el mountain bike, ¿no?, igual que el ciclismo en general, que ha ido viniendo a más. Y con el monoplato, pues al fin y al cabo ha pasado lo mismo, ¿no? Y es raro ver ya cada carrera y en cada sitio al que asistes a alguien que no use esta transmisión, ¿no? Desde el 1x10 hasta el 1x12, creo que es el último que ha sacado SRAM. De lo primero que se habla cuando te pones monoplato es de la bajada del peso. Es cierto, pero ojo, hay que tener en cuenta que si cambias de dos platos, por ejemplo, a un plato, no te pienses que la bajada de peso va a ser 1 kilo ni muchísimo menos. Sí que es cierto que le vas a bajar un poco de peso a la bici por el hecho de quitar pulsador, de quitar cables, de quitar fundas, de quitar el desviador, pero también hay que tener en cuenta que tú quitarás, por ejemplo, en una transmisión de 2x9, 2x10, por ejemplo, quitarás un plato de 36, 38 dientes para poner un plato algo más pequeño, sí que es verdad, pero hay que tener en cuenta que le añadirás un piñón grande, ¿no? La paellera, como se suele decir, de 40, 42 dientes, es decir, ese piñón grande tiene un peso que se le sumará a la bici, hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer este cambio. En resumen, que si se lo vas a quitar, o le vas a poner, mejor dicho, el monoplato a tu bici por el simple hecho de bajarle peso, yo creo que deberías pensarlo algo mejor y ver si estás haciendo bien o estás haciendo mal por el simple hecho de esto que te estoy comentando, ¿no? Le vas a quitar un plato de 38 dientes, 36, le quitarás también el 24, claro está, le meterás un plato de 32, 34, de los dientes que tú creas oportuno, pero es que además le pondrás el piñón grande de 42 que te hará falta para compensar esa falta de plato pequeño, y un piñón tan grande, quieras que no, conlleva un poco de peso extra. Y la segunda cosa que veo importante a tener en cuenta del monoplato es la funcionalidad. Está claro que el monoplato funciona a las mil maravillas, te olvidas de chupones de cadena, ¿no? Te olvidas de, por ejemplo, si estás en algún tipo de senda o en alguna subida que no la conoces, te evitas el tener ese pensamiento de que con qué plato la hago, si con el grande me voy a quedar atascado en cuanto venga una curva cerrada, es que no pueda ver lo que hay más allá, con el pequeño a lo mejor voy demasiado ligero, te olvidas de eso, solo juegas con los piñones, eso está claro. Pero hay que tener en cuenta que para que el plato sea funcional hay que moverlo, tienes que moverlo porque claramente si tú no tienes o no estás lo suficientemente en forma para mover un plato de 34 dientes, por ejemplo, que es el caso en el que yo llevo, vas a sufrir mucho, vas a penar mucho, es decir, no vas a notar las ventajas que pueda tener esta transmisión. Y es algo obvio, ¿no? Que si no puedes mover esa transmisión, no puedes mover ese plato en puntos de subida, claro, estoy hablando de puntos de subida, no vas a disfrutar de la bici y no te va a servir esa transmisión, ¿no? Es obvio, pero la moda tira mucho, ¿no?
y hay mucha gente que lo cambia simplemente por el hecho de que es lo último que han sacado, y creo que eso es un grave error. Y las ventajas son muchísimas, ¿no? A mi parecer creo que es una transmisión mucho más ágil, ¿no? Al tener que estar solo jugando con los piñones, es una transmisión mucho más limpia en terrenos con mucho barro, vas a evitar que se quede embozado todo el barro en el desviador, ya que no lo llevas, menos desgaste de los componentes porque la cadena sufre menos con los cambios bruscos que se hacían antes cuando se llevaban más platos. Pero como os digo, hay que saber dónde está nuestro límite, y tenemos que saber que esta transmisión es para moverla, ¿no? Porque os pongo un ejemplo, si vas en una subida y no eres capaz de afrontarla con garantías, tendrás que poner un plato bastante pequeño, ¿no? Un plato, un 30 por ejemplo, ¿no? Y eso va a hacer que a la vuelta, ¿no? En bajada, ese plato de 30 te haga ir en molinillo a los 38 kilómetros por hora. Es decir, que hay que tener ese factor en cuenta, ¿no? Que quizás por librar una gran subida o por llamarla de alguna forma te vas a quedar corto o muy corto en otro tipo de terrenos. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para carreras, sobre todo de XC, sí que es la mejor transmisión, sin ninguna duda. Pero si tú sales a disfrutar del ciclismo, sales con tu grupo de compañeros, tu peña y demás, quizás no merezca la pena ir con lo último, ir con el monoplato y demás, porque creo que las desventajas en ese tipo de salidas, ¿no? Pueden ser superiores a las desventajas, ¿no? Como te digo, quizás en una bajada pronunciada a 38-40 km por hora te quedes sin desarrollo si no eres capaz de ponerte un plato mínimo de 34 dientes para hacer las subidas, ¿no? Porque con 34 dientes, que es el caso, el plato que yo llevo, hasta los 44-45 km por hora se va bien de desarrollo, y a esa velocidad en mountain bike normalmente no se suele ir, a no ser que sea, como os digo, una bajada larga. Y en definitiva, monoplato en mi opinión sí, pero no por el simple hecho de quitarle peso y no por el simple hecho de ir a la moda, sino porque sepas que a ti te va a funcionar bien y que le vas a poder sacar muchas más ventajas que a los dos platos o los tres platos, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que os haya servido, que si teníais dudas en cambiar de monoplato o no, os la haya solucionado un poquito. Como os digo, mi experiencia personal con el monoplato. Y nada, me gusta, se agradece y nos vemos en la próxima. Adiós.